Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este viernes 16 de mayo, la palabra del Señor que viene a través de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, del 26 al 33. Habiendo llegado Pablo a Antioquía de Pisidia, decía en la sinagoga: hermanos, este mensaje de salvación está dirigido a ustedes, los descendientes de Abraham y los que temen a Dios. En efecto, la gente de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús ni entendieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado, pero las cumplieron sin saberlo, condenando a Jesús. Aunque no encontraron nada en él que mereciera la muerte, pidieron a Pilato que lo condenara. Después de cumplir todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del patíbulo y lo pusieron en el sepulcro, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y durante un tiempo se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los mismos que ahora son sus testigos delante del pueblo. Queridos amigos, sus testigos delante del pueblo. Upeo de la Yeyapina, upea la Ñandeyara a través de San Lucas, omombe useñandea y señandeina. Ustedes son testigos ¿de qué cosa? De la resurrección. Opea y señina, ñandea lleva, ñame sacana, ñandeya es sacana, lleva ñandera pisacuera, pero sobre todo a los que están todavía en las tinieblas, en la oscuridad de la mente, en la oscuridad de la corrupción, de la deshonestidad. Ustedes son testigos de la resurrección. Aupea maoimba, eres la Pablo con angoñe, punuja ente maoya lleva loñe, porque él tuvo esa experiencia de salir de la oscuridad a la luz. Que es religioso ahora y que se encarga de ayudar a los drogadictos. Y él me dijo: Padre, yo hace 17 años estuve en la misma oscuridad, pero en una ocasión muy interesante, haciendo el seguimiento, dice, con un sacerdote, desperté de repente. Me enamoré de Jesucristo y desde esa vez salí verdaderamente de la droga. Queridos amigos, upeaco y diseñan de Ina, ¿verdad? Para ser testigos y hoy dedicarnos y querer mostrar la luz a los demás, ya veré con la experiencia profunda para el cambiamiento. Peñan de yarando poco y no lleva peñan de acá, peñan de apitu, peñan de es imposible después transmitir la buena noticia. Y ayer ve que no peñan de yara, pero lleva topo coñan de reje, y allí esa cuaya, y esa pea, y entonces seamos testigos verdaderos de su resurrección. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.